dinámica, fuerzas equilibradas. La estática es la parte de la física que estudia el equilibrio de las fuerzas. La cinemática describe los movimientos sin ocuparse de las fuerzas. La dinámica estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre cuerpos y sus movimientos. Describe, explica y predice los movimientos de los objetos. Las leyes de la dinámica fueron formuladas en el siglo XVII por Isaac Newton y constituyen la base de la física. A comienzos del siglo XX fueron corregidos para abarcar los fenómenos desde lo muy pequeño, como los átomos, y de lo muy grande, como las galaxias. Las leyes de Newton son conocidas como los principios de la dinámica. Es el de inercia, el de masa y el de acción y reacción. Hoy vamos a ver los tres principios. Un cuerpo sobre el que actúa una única fuerza hacia la derecha, ¿podría estar moviéndose hacia la izquierda? ¿Es posible que para bajar una vajilla de un estante, en algún momento apliquemos sobre ella una fuerza hacia arriba mayor que su peso? ¿Puede una persona levantar un objeto que pese más que ella misma? Todas estas preguntas las responde la dinámica. El primer principio es el principio de inercia. Cuando sobre un cuerpo quieto no actúa ninguna fuerza, o las que actúan se compensan entre sí, el cuerpo seguirá en reposo. Además, si vemos un cuerpo que no se traslada, podemos concluir que la suma de las fuerzas aplicadas da cero. También podemos concebir que un cuerpo que se mueve donde no actúan fuerzas de fricción se mueven con una velocidad constante. Por ejemplo, una moneda que se desliza sobre un trozo de hielo. Un cuerpo sobre el que la suma de sus fuerzas vale cero permanece en reposo, o bien se mueve en una recta con velocidad constante. Ese es el principio de inercia. Un cuerpo sobre el que la suma de sus fuerzas vale cero permanece en reposo o bien se mueve con una recta con velocidad constante. El segundo principio es el principio de masa. Cuando la fuerza total aplicada sobre un cuerpo sea distinta de cero, el cuerpo irá modificando la intensidad o dirección de su velocidad, es decir, se va a acelerar. Por ejemplo, si empujamos un carrito en el mercado, la fuerza que aplicamos es solo la necesaria para compensar el rozamiento de las ruedas contra el piso. Una misma fuerza aplicada a diferentes cuerpos produce distintas aceleraciones. No es lo mismo aplicar una fuerza de 1 kilo a un auto en contra de su movimiento, que seguramente producirá un efecto casi imperceptible. Pero esa misma fuerza de 1 kilo aplicada a un autito de juguete que se mueve, lo frenará en muy poco tiempo. Esto ocurre porque ambos cuerpos tienen diferente masa. Es así, principio de masa, la fuerza es igual a la masa por su aceleración. Del principio anterior surge la relación entre el peso y la fuerza. El peso es la masa por la gravedad. Las unidades de medición son las siguientes. La masa es el kilogramo. La aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza, entonces, al ser la multiplicación de masa por aceleración, queda en la multiplicación de sus unidades, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Esta multiplicación de estas tres unidades se la denomina Newton. A partir de allí podemos establecer que 1 kilogramo fuerza equivalen a 9,8 newtons.
Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza que se emplea para mover un objeto de 5 kilogramos con una aceleración de 0,8 metros sobre segundos al cuadrado? Revisemos nuestros datos. Tenemos la masa, 5 kilogramos, tenemos la aceleración, 0,8 metros sobre segundos al cuadrado, y queremos encontrar el valor de la fuerza. De esta manera, fuerza es igual a masa por aceleración y vamos a reemplazar nuestros datos. Masa es 5 kilogramos, la aceleración es 0,8 metros sobre segundos al cuadrado y por lo tanto la fuerza es la multiplicación de hacer 5 por 0,8. Nuestro resultado es 4. Recuerden que la multiplicación de kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado equivalen a newton. Por lo tanto, nuestra fuerza son 4 newtons. Del ejemplo anterior, ahora queremos conocer el peso. Sabemos que la fórmula de peso es la masa por la gravedad. La masa del objeto era de 5 kilogramos. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. A veces es conveniente tomar la gravedad como 10. Esto va a depender de los ejercicios, como los planteen. La multiplicación entre esos dos valores, 5 y 9,8, da 49. Y la multiplicación de las unidades equivalen a newton. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Con qué aceleración se moviliza un objeto de 57 kilogramos que se empujó con una fuerza de 135 newtons? Los datos que tenemos aquí, primero es la fuerza, que tiene 135 newtons, la masa, que es de 57 kilogramos, y ahora queremos conocer la aceleración. De la fórmula de fuerza, vamos a ir reemplazando el valor de la fuerza, el valor de la masa y nos quedará por calcular el valor de la aceleración. De esta manera, estos 57 kilogramos van a pasar dividiendo a los 135 newtons. Recordar que newtons era la multiplicación de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Así, podemos simplificar las unidades de kilogramo, realizar la división entre 135 y 57, que es a 2,4, y la unidad que queda expresada es la de metros sobre segundos al cuadrado, que es justamente la de aceleración. El tercer principio es el principio de acción y reacción. Las fuerzas siempre existen por pareja y cada par está formado por fuerzas de igual módulo y dirección, pero en sentidos contrarios. Por ejemplo, la hélice en una lancha empuja el agua hacia atrás y a cambio recibe una fuerza hacia adelante. Otro ejemplo, cuando saltamos, le aplicamos al suelo una fuerza hacia abajo mayor que nuestro peso y el suelo aplica igual fuerza hacia arriba. Tercer principio de Newton, principio de acción y reacción, dice entonces que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero en sentido contrario. De esta manera, siempre vamos a tener dos fuerzas, a una la vamos a llamar acción y a la otra la vamos a llamar reacción. Desde aquí vimos los tres principios de Newton: principio de inercia, principio de fuerza, de masa y por último, principio de acción y reacción. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.